vamos allá. Entonces, lo que vamos a ver hoy es lo que empezábamos a ver ayer, que era la parte vimos la parte correspondiente al Cortex M0 y empezamos a ver la herramienta de desarrollo del CodeWarrior. Entonces, en lo que nos vamos a centrar hoy va a ser en ver cómo trabaja la herramienta de desarrollo, cómo es el entorno CodeWarrior, que en parte ya lo tenemos visto, pero hoy quiero que lo trabajemos ya con todo lujo de detalles, y vamos a utilizar como base para hacer eso la práctica esta que decíamos ayer, la práctica 04 M0, que es una práctica muy sencilla. Entonces, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, como ya también comentábamos, lo primero que tenemos que hacer para nuestros programas, nosotros vamos a hacer los programas en C. Lo que pasa que a la hora de compilar nos vamos a tener que cargar de todas en el microcontrolador de Kinetis, y vamos a trabajar siempre en lenguaje ensamblador. Entonces vamos a trabajar, como ya sabemos, con el CodeWarrior. Lanzamos el CodeWarrior y tal y como habíamos comentado ayer, lo primero que nos aparece es el workspace, es decir, por defecto el lugar en el que va a cargar los proyectos que nosotros vamos a hacer. Si nosotros quisiéramos, comentábamos ayer, que a partir de ahora no pase por esta pantalla y siempre que yo le doy, que arranco el programa, me lance en base a esto, pues bueno, pues lo único que haríamos es activar esta opción y a partir de ahora ya no nos volvería a preguntar esto. En caso contrario, a mí me gusta ponerlo, esto para mí es muy importante y pienso que más en vuestro caso todavía, ¿no? Es que si el pendrive, si el disco duro C, que si el disco duro D, y te crees que estás haciendo en un sitio, haces en otro. Entonces, a mí me suele gustar esta pantalla como paradiña, al arrancar el programa, decir, oye, no, estoy trabajando contra este directorio. Pero bueno, pues una pregunta. ¿Y si andas cambiando el workspace para unos y para otros, luego no hay problemas a la hora de cargarlos? Yo no ando cambiando normalmente los workspace. Normalmente no lo ando cambiando. Pero, si además, y menos si estás trabajando en un ordenador, en uno solo. Entonces, bueno, pero podría ser el caso, como estoy diciendo yo, que alguno de vosotros se quiera llevar a casa el proyecto. Me está pasando con Altium, con los alumnos de la mañana. Oye, que no me sale, que no encuentro la librería, que no encuentro la librería, que no encuentro la librería. Y si ayer lo hice y hoy no la encuentro. Y voy allá y, pues pasa eso, ¿no? Es que en el pendrive, un día abren desde el pendrive, otro desde el disco duro, otro desde otro sitio, y se lían de esa manera. Problemas aquí de si yo genero un proyecto en un determinado workspace, lo normal es que siempre trabaje yo con ese workspace. O sea, yo no voy a andar en un proyecto cambiando de sitio dicho proyecto. ¿De acuerdo? No sé si te he contestado o no te he contestado, No, yo lo digo estoy muy seguro. Igual un día lo cambias, guardas en otro sitio y como todos los tienes abiertos a la izquierda tienes la lista de proyectos, sí. Cuando lo abres y ese no correspondía a la ubicación actual... No, te va a abrir donde está. Cada proyecto lleva su path, su camino. Bueno, pues aquí tenemos, le decimos OK, y ya nos abre el CodeWarrior. Una pregunta. Sí. ¿Vamos a usar el mismo directorio de trabajo que cuando No, yo pienso que no. Yo pienso que no es interesante que utilicemos el que usábamos para C, porque son un poco diferencias. Yo ayer os comentaba que lo ideal sería que tenéis una carpeta que pone FreeScale. En esa carpeta, como decíamos ayer, supongo que vais a poner una serie de carpetas en las que carguéis los vídeos, la documentación, lo que queráis, y una de ellas podría ser los proyectos de FreeScale. Mi consejo es ese. Pero porque yo ahora abro el CodeWarrior y no me sale ni la ventana esa ni... Pues no te sale eso porque seguramente ya habías puesto que por defecto fuese a ese pad, y entonces al ir a ese pad, pues ya automáticamente siempre te va ahí. Y ahora quieres cambiar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Me viene al pelo. Lo iba a explicar y ahora lo voy a explicar en base a la pregunta que tú me haces. Si tú quieres cambiar ahora a ese entorno de trabajo, simplemente aquí en la opción de File tienes una opción que es Switch Workspace. Entonces, en esta opción que tienes aquí, tiene, bueno, lo que tiene él por defecto. Si le das a otro, vuelves a esta pantalla. Y en esta pantalla lo que haces es ahora seleccionar otro workspace, el nuevo workspace en el cual quieras depositar. Con lo cual, a partir de ahora,
Si tú ya haces esto, si tú cambias esto, la próxima vez que abras, va a volver a hacer la parada. Te va a preguntar, oye, ¿quieres por defecto o no quieres por defecto? Aquí alguien ha puesto el pad de Morillo. Sí. No, digo que ha ido a usar alguien esto porque... Hay un pad que es Ceuses y Morillo, Pues no sé hoy qué. Morillo, por suerte o por desgracia, hasta las 6 menos cuarto no ha venido, o sea, de la tarde, ¿eh? O sea que... Ya, esto no tiene mucha importancia, ¿no? No, pero bueno, que ya estaban todos los proyectos ubicados ahí. O sea. Sí, es raro. Es muy raro, pero bueno. Eso igual está así desde hace meses. Bueno, ya está entonces. Dimos OK. Y como decíamos ayer, ya estamos en el entorno de trabajo. Ya lo he cerrado. Claro, no me acordaba. Te lo cierra y te lo vuelvo a abrir. Y te vuelve a aparecer, supongo, Alberti, la opción de que pulses aquí o no pulses. Bueno, ya tenemos aquí el Code Warrior y como comentábamos ayer, en el Code Warrior es una herramienta que realmente, ya también comentábamos antes, tiene dos perspectivas. Tiene más de dos perspectivas. Entonces nosotros vamos a utilizar básicamente dos perspectivas, dos formas de ver la aplicación. Una es esta, que es el modo, ojo, que es esta, ¿sí? Que es el modo de trabajar, vamos a decir, en C, de hacer la programación del proyecto que yo quiera hacer, y la otra opción es la de debug, que es esta otra parte, que es la otra perspectiva en la cual yo voy a poder ver aquí, cuando tenga que hacer la depuración, las diferentes cosas que se van haciendo. De forma que yo voy a trabajar primero con esta, luego ya lo metemos, luego ya te aparecerá. Todavía no te puede ser que no te aparezca el debug porque todavía no has creado ningún proyecto, y al no crear ningún proyecto todavía no has compilado ni has hecho nada. Si te has dado cuenta, a mí sí me sale porque yo ya tengo aquí cargado un proyecto por defecto, y al tenerlo ahí cargado, pues bueno, ya tiene toda la estructura, la tiene recordada desde antes. ¿De acuerdo? Luego ya veremos cómo te va a salir. ¿Sí o no? ¿Cómo lo habéis llamado No. este? ¿M4? No, pero no te va a hacer falta seguir. No te va a hacer falta seguir. 04. Vale. Entonces nos aparecerá esta pantalla que tenéis aquí. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer aquí es empezar a crear los proyectos. Entonces el proyecto que yo voy a crear tiene una estructura similar a todos los software que nos encontramos por ahí. Vamos a tener una estructura que es la parte de comandos, una estructura en la que me van a aparecer los proyectos. Entonces aquí me van a aparecer los proyectos que yo voy a ir ejecutando, como ya recordáis de antes. Aquí me van a aparecer los componentes. Vamos a ir ahora poco a poco viendo esos conceptos. Los componentes son los elementos que tiene, en nuestro caso, el FreeScape, el KL25Z, luego los veremos. En esta parte de aquí yo voy a tener dos cosas, lo que son el inspector de componentes y la librería de componentes, enseguida las veremos. En esta pantalla de aquí me va a aparecer, cuando yo haga lo que tenga que hacer, me va a aparecer el código de los programas, de los ficheros que me compongan mi proyecto, y en esta parte de aquí, bueno, la parte de consola y de problemas. Entonces lo primero que tengo que hacer yo es crear un proyecto. Vamos a crear un proyecto. ¿Cómo se crea un proyecto? Como ya vimos antes. Y el proyecto el primero con el que vamos a hacer va a ser este, el de práctica 04M0, que si os dais cuenta aquí en Moodle ya tenéis el fichero cargado, el fichero C. Estos ficheros que aparecen con símbolo como un engranaje es que son ficheros C, ya están escritos en C, estos que tenemos aquí. Bueno, pues ya tiene el código dentro. Nosotros, este primero que vamos a hacer, como dijimos ayer, es uno muy sencillo, en el que lo único que vamos a hacer va a ser, pues no sé, una docena de instrucciones en ensamblador directamente, y vamos a ir viendo cómo se ejecutan. Para lo que nos va a servir este primer programa es para hacer dos cosas, para aprender o buscarle los intríngulis al propio Code Warrior, dónde está cada una de las cosas y cómo lo puedo trabajar,
y por otro lado me va a servir para esas instrucciones que hemos visto del set de instrucciones que ayer las entendíamos pero pensábamos que se hacían así, en el cuestionario que hicimos, pues para comprobar que efectivamente se hacen así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto. Entonces, para crear un proyecto, y aquí sí me seguís todos, ahora sí. ¿Sí? Se me ha puesto la pantalla. Tengo la pantalla distinta. Ya, es La que... derecha se me ha borrado. ¿Cuál? La parte de la izquierda no me aparece. Tenéis que andar con un poco de cuidado, porque estos interfaces enseguida se desbarajustan, pero luego cuesta un montón. Bueno, lo dicho entonces, le damos aquí para crear un proyecto nuevo, le decimos File, New, y como decíamos ayer, escogemos el Powerboard Project, este, y nos va a abrir una ventana como esta. Entonces, en esta ventana lo que tenemos que hacer es, lo primero, escribir el nombre del proyecto. Nos está diciendo el proyecto y dónde lo va a localizar. Lo va a localizar en el workspace que teníamos elegido antes, y si no, cogemos, cambiamos esto, quitamos la localización por defecto y elegimos la nueva localización, que no es nuestro caso. Entonces, escribimos el nombre del proyecto, que pues bueno, pues puede ser práctica 04M0, nombre del proyecto, y a continuación le decimos Next, seguir. Como comentábamos ayer, lo primero que nos pide para hacer esto es que tenemos que elegir el tipo de microcontrolador. Daros cuenta que yo tengo todos estos microcontroladores instalados. Igual algunos podéis tener más o incluso otros menos. ¿Qué quiere decir esto? Que la herramienta CodeWarrior da soporte a todos estos microcontroladores que tenemos aquí. Que bueno, si a la hora de instalar, nosotros hemos instalado CodeWarrior para que me instale una sola herramienta, que lo normal sería eso. Lo que no tiene lógica es que yo en mi ordenador tenga instaladas todos estos microcontroladores, porque yo no voy a trabajar con todos esos microcontroladores. Si yo voy a trabajar solo con el KL25Z, pues lo normal es que a la hora de instalar hubiese instalado yo solamente ese microcontrolador, porque instalar todo lo único que me hace es consumir recursos del ordenador. Pues lo normal sería eso. Pero bueno, ya que está todo, ya que estamos en la escuela y bueno, pues por lo menos a mí este tipo de cosas en la escuela me suele gustar tener instalados. Porque simplemente que aparezca una pantalla ahí, en el subconsciente nos va entrando el call fire, nos va entrando el kinetic, nos va entrando el RS08, el S08, o sea, van entrando terminologías de manera inconsciente que nos van ayudando a entender, a sonar por lo menos los nombres. En nuestro caso tenemos que elegir el Kinetis de la serie L, es el KL25Z. Por desgracia da la sensación de que si es el KL tendríamos que abrir la K, pero no es cierto, no tenemos que abrir la K porque no está ahí dentro, es la serie L. Y dentro de la serie L, padre, a ver si acierto, ¿sí? A mí no me parece todo el qualifier. ¿Lo de? Porque a ti no te aparecen esos, porque en su momento no instalamos esos. Dijimos, bueno, pues instálame solamente los Kinetis o los RS. Instaló solo esos. Tú tienes como deberíamos de tener, como debería de estar la herramienta.
Daros cuenta que al arrancar el Code Warrior le cuesta un tiempo. Pues ese tiempo es debido a que tiene que cargar todos estos elementos auxiliares. Escogeremos dentro del KL20X, ¿qué pone? Pues el KL25Z, y dentro del KL25Z, el nuestro, recordar que lo habíamos visto en la tarjeta, en los vídeos, en los cuestionarios, el microcontrolador de nuestra tarjeta es el KL25Z128, que recordar que el 128 era que tenía 128 caches de memoria. Cache de memoria flash, veremos con más detalle, pero cache de memoria. Elegimos Next, siguiente, y a continuación escogemos el punto de conexión. Y el punto de conexión que nosotros tenemos, el interface de conexión que nosotros tenemos es el OpenSDA. Lo seleccionamos y deseleccionamos los demás. Porque si tenemos seleccionado alguno más, lo que va a ocurrir es que en el momento en que intentemos hacer el debug, para conectarnos con la placa, va a ir a buscar los dos puntos de conexión, esos 2 o 3 que tengamos seleccionados. Entonces nosotros tenemos solo uno, que es el OpenSDA. Lo seleccionamos, le decimos siguiente, y a continuación lo que nos pide es elegir el tipo de lenguaje o características. Nuestro lenguaje va a ser, vamos a programar el lenguaje C, con lo cual elegimos C. Podríamos escoger C++ o ASM, escogemos C. Operaciones en coma flotante por software, porque resulta que nuestro microcontrolador no tiene ningún coprocesador para coma flotante. O sea que no hay manera de que hagamos las operaciones en coma flotante en forma de hardware, con hardware que tenga el sistema. Entradas-salidas, soporte para entradas-salidas, pues bueno, recordad que cuando trabajábamos en C utilizábamos la consola, porque queríamos imprimir cosas por pantalla o leer cosas desde el teclado. En nuestro caso nos da lo mismo porque no vamos a utilizar de momento, hasta la parte final del curso, no vamos a utilizar ninguna conexión con el exterior. Entonces, bueno, pues lo dejamos en el lugar y punto. Y por último, el Wheel Tools ARM es el GCC, que es el compilador. El compilador es GCC, que lo instalamos cuando en su momento instalábamos el Code Warrior, que decíamos, no, el compilador que vamos a utilizar va a ser el GCC, que es un compilador abierto. Le decimos siguiente, y a continuación lo que nos pide es tipo de aplicación rápida, ninguna o Processor Expert. Nosotros vamos a escoger Processor Expert. Processor Expert lo que va a hacer es, automáticamente me va a crear el Code Warrior un entorno para que empecemos a trabajar con el proyecto. Me va a crear una serie de ficheros. Por ejemplo, recordad que hablábamos de que todo programa en C necesitaba un main, un fichero main, pues me lo va a crear directamente. El non lo que me hace es no me crea nada, me deja todo en blanco y tengo que empezar yo ahí a meter cosas. Entonces nosotros vamos a utilizar Processor Expert, porque es que además, como hemos dicho, va a tener una serie de ayudas que nos van a venir muy bien, componentes y cosas. Entonces escogemos Processor Expert y nos deja escoger el tipo de perspectiva, pues que use la corriente perspectiva, la perspectiva actual, la que hemos visto y nada más. Y le damos a Finish, a terminar, y daros cuenta que ya me ha creado, tarda un rato, y ya me está creando la estructura. Tenéis que mirar siempre al loro. Esta barrita de aquí es muy interesante mirarla, ya me ha saltado. A veces parece que se ha atascado, que no está haciendo nada, y resulta que en pantalla no está haciendo nada, pero aquí vemos cómo está evolucionando el desarrollo. Entonces, pues bueno, pues todavía está currando, ¿no? Si no nos ponemos nerviosos. Depende muchas veces también del tipo de ordenador que tengamos. Sí. ¿Puedes ver? Eso es. Y además dime que lo borra. Eso te lo voy a borrar de eso. Ya, pero eso estaba de antes. Eso falta. Bueno, lo dicho entonces. Ha aparecido algo ya, ¿no? Sí, aparece. Por eso he dicho, igual el mismo va. ¿Qué es lo que nos aparece aquí? Pues lo que hemos dicho antes, la perspectiva
de C, como tal nos indica aquí, perspectiva C, C++, en el que me aparece aquí en la parte izquierda el proyecto, aquí me aparecen los componentes, aquí me aparecen, bueno, pues comandos que yo puedo tener aquí o puedo tener a través de los menús. Aquí me aparecen los componentes son cada uno de los elementos que tiene FreeScale. Vamos a ir poco a poco. Ya vimos, cuando vimos el hardware, que dentro del KL25Z pues teníamos la CPU, que era el Cortex M0, teníamos puertos de entrada-salida, teníamos el controlador de interrupciones, teníamos la UART, teníamos timer, teníamos convertidores. Esos son los componentes. Que bueno, esos van a ser los componentes. Aquí la parte de, como os he dicho, la parte de desarrollo en la que vamos a meter nuestro programa, vamos a completar nuestro programa, y aquí pues la parte de problemas y de consolas. Si yo ahora empiezo a analizar cada una de estas partes, si analizo la parte del file name, es esta, pues me aparece lo que es el proyecto, o la carpeta del proyecto, y dentro de esa carpeta del proyecto, ¿qué es lo que hay? Y dentro de esa carpeta del proyecto tenemos esta serie de carpetas. ¿Qué carpetas son estas? Pues la carpeta de documentación, la carpeta de flash, la carpeta de código generado, el processor expert, las cabeceras, los settings, las fuentes, el código estático, un montón de cosas, que todas el primer día no vamos a abordar, vamos a ir poco a poco. Entonces me encuentro yo con estas cosas, y vamos a empezar por lo menos a ver cosas que ya conozcamos. Si yo le digo source, me aparecen una serie de ficheros, es decir, dentro de cada una de las carpetas me aparecen ficheros. Pues bueno, pues en este caso, ficheros de documentación. Este Code Warrior lo que hace es ir generando una serie, o sea, todos los elementos necesitan una documentación. Todos los proyectos que yo haga necesitan una documentación. Con lo cual, lo que hace esta estructura es generarme ya unas plantillas, unas muestras, unas estructuras para darme facilidades para completar esa documentación. Si os dais cuenta aquí, si no recuerdo mal, igual meto la pata, pero es lo que tengo en mente. Aparece una carpeta que pone aquí 2 Oxygen. Si no recuerdo mal, el Oxygen es un protocolo de creación de documentación. Entonces, bueno, pues él ya genera una estructura. Entonces, bueno, pues ya va creando cosas. Esto de momento no nos importa a nosotros. Lo que sí nos importa son las fuentes. Casi seguro que hay algunos de vosotros que han abierto esto y no le aparece el main. ¿A quién de vosotros no le aparece el main? ¿A todos os aparece main? A mí es que no me aparece esa parte de aquí. ¿Cuál? ¿Esta de aquí no? No. La de file name. Me aparece el de component. El de component solo. Hazme un favor, ponte con otro. Es que si no voy a empezar a ir y venir y es una cosa que me pone nervioso. Luego ya cogeremos y ya iré y ya lo miraremos. ¿A todos os aparece el main.c? Sí. Vale. A partir de esta versión, esta que tenemos aquí, yo creo que tengo aquí la 10.6. Entonces, a partir de esta versión aparece el main. Hasta la versión, creo que era la 14, incluso creo que la 15, por eso he dicho que igual alguno tenía por ahí todavía, porque sé que algunos tienen la 15 ahí instalada, la 14 no. La 10.6 es esta, la 10.5 y la 10.4. En lugar de aparecer este main.c aparecía un processor expert.c. Pero bueno, era la misma función. Ayer cuando me metí yo en esta versión y empecé a buscar el processor expert y no lo encontraba, me mosqueé. Y bueno, lo han cambiado. Bueno, entonces yo aquí lo que tengo son ficheros que él me ha creado. Entonces, ¿qué ficheros me ha creado? Yo he hecho ahora mismo un proyecto. Recordad, si no recuerdo mal, que cuando hicimos con C solíamos crear un proyecto que era el Hello World o algo así. Y en base a ese proyecto luego empezábamos a meter nuestro código. Pues aquí exactamente lo mismo. Me ha creado una serie de ficheros en el que uno son los events, los eventos. Ya os diré lo que son, ya veremos lo que son. Entonces los eventos son, o trabajaremos, más que ya veremos, trabajaremos con ellos, es el fichero que va a contener las rutinas de las interrupciones. Ahora es cuando tenemos que ir echando mano a los cuestionarios que hemos ido rellenando estos días atrás. Recordar que una interrupción lo que hacía
era llamar a una función que estaba en un determinado vector interrupción, en una determinada dirección de memoria. Bueno, pues este fichero me va a dar soporte a todos esos vectores interrupción. Entonces, bueno, ahí me va a crear el espacio para que yo pueda escribir la respuesta a las interrupciones. Tanto el events T como el events H, que el events H lo que tiene son las cabeceras. Este event H pues tiene aquí las cabeceras, las direcciones, las etiquetas asociadas a cada una de las cosas que tenemos aquí, como por ejemplo el iomap.h, cago en 10, al loro, cago en 10, es que, y el IO, si yo a esto le doy 2 veces, al events.h, daros cuenta, le he dado a esto, se me ha abierto en esta ventana. Si yo le doy al events.h, se me abre el fichero correspondiente al events.h en su ventana de edición. Y en esta ventana yo lo que veo es el contenido de ese fichero. Y en ese fichero de events.h lo que me va marcando aquí son las direcciones de todos los elementos, de todos los vectores de interrupción y cosas que yo voy a poder editar. A nosotros lo que nos interesa ahora ya, porque es lo que más conocemos, si lo cierro, me voy a encontrar con el main. El main, daros cuenta que aquí lo que me hace, todos los ficheros, lo que me hacen es mostrar un índice. Yo voy a poder buscar determinadas cosas en el fichero simplemente viniendo por aquí. O sea, si yo le doy al main, me abro el main. Pero yo dentro del main tengo un CPUH. Si le doy al CPUH, me va a donde está marcado el CPUH. Si yo le digo a error, me va marcado al error. Es decir, es una, de momento, con lo poco que tenemos, cada vez que yo marque aquí, ponga aquí algo que sea un include o cosas por el estilo, lo que me va a hacer es aquí crear un índice que me va a permitir llegar más rápido a ese determinado elemento dentro del fichero sin tener que andar buscando. Si analizamos nuestro fichero main, lo tenemos aquí, ya habíamos trabajado con ellos, a ver si me deja el problema de... Bueno, ahí queda. Pues bueno, él ya me ha creado la estructura de este fichero main, Me dice file name, el main, project práctica tal, ya me está creando documentación. ¿Cuál es el procesador? ¿Cuáles son los drivers? Compilador, toda la parafernalia de la documentación, que es muy interesante. Me crea todo esto y vamos a echarle un vistazo. Ya conocemos qué es lo que tiene que tener un fichero main, poco más o menos, es el fichero principal y vamos a ver con qué nos encontramos aquí. Pues aquí nos encontramos con que lo primero que tenemos es un include. ¿Un include qué? Un include CPUH. ¿Y qué tiene el CPUH? A ver, muy importante. Aquí ha habido gente que habéis programado con PIC, y habéis programado en bajo nivel. Esto que voy a decir ahora es como un concepto. Yo también, como dice el de Euskaltel, he intentado chuparme el codo. Yo también he programado de esa manera. Y el concepto que yo tenía en mente de aquella programación es que yo antes de empezar a programar tenía que coger el microcontrolador y me tenía que convertir en cirujano. Es decir, yo tenía que saber cada músculo, cada hueso, cada órgano, dónde estaba. Porque cuando yo lo quería programar, tenía que ir a ese músculo hueso y trabajar directamente sobre él. Yo me acuerdo que cuando trabajábamos con el 8085, con el Dallas 5000, con cualquiera de ellos, yo cuando tenía que trabajar con los puertos de entrada-salida, tenía que coger el manual gordo, decir, mira, es que yo quiero trabajar con el puerto A. Y cogía el puerto y decía, es que el puerto A tiene tantos registros. Y cada registro ocupa tal dirección de memoria. Tenía que ir al mapa de memoria mío que yo tenía, con aquellos mapas que hemos hecho en los ejercicios, y buscar dónde estaba cada uno. Y luego tenía que coger y decir, no, es que yo quiero que este bit sea de entrada o sea de salida. Joder, tenía que buscar el registro que programaba cada uno de los bits si iba a ser como entrada o como salida, y tenía que crear una instrucción en la cual el bit correspondiente tenía que estar a 1, tenía que estar a 0. Pero yo me tenía que saber todo. Bueno, hoy en día realmente con este tipo de programación no hace falta saber todo. Al final luego sí tenemos que
aprenderemos a usar todo, pero no vamos a necesitar memorizar todo. Porque con esta estructura que tenemos aquí, lo primero que nos ha hecho CodeWarrior es no liarnos la manta. Y nosotros sabemos que tenemos un stack pointer, un puntero de pila. No es el mejor ejemplo, pero es el que más vais a asociar vosotros. Un stack pointer. Bueno, yo no me tengo ni que preocupar dónde está el stack pointer. Yo lo único que sé es que se llama SP. Entonces yo voy a escribir SP. Y lo que va a hacer, lo que debería hacer un compilador en su momento, era coger y buscar cuál era la dirección que le correspondía al SP para luego escribirla en lenguaje ensamblador, para traducirla al lenguaje ensamblador. Entonces, aquí, lo que ocurre con CodeWarrior es que cuando yo ya le he dicho que vamos a trabajar con el KL25Z128, él va a sus librerías de software que tiene y dice, mira, el KL25Z128 tiene un stack pointer, tiene aquí, abre aquí unos ficheros, genera unos ficheros que pone stack pointer equivale a EQA tal, registro tal EQA tal, registro tal EQA tal, registro tal EQA tal. Es decir, asigna a cada nomenclatura, asigna una determinada, la dirección que le corresponde, para que yo no me tenga que andar preocupando de la dirección. Va a tener otro problema. Siempre tengo un problema, que tengo que saber cuál es la nomenclatura, claro, no puedo poner yo cualquier cosa, bueno, eso lo tendré que saber, pero esto también me va a ayudar a eso. Entonces, lo primero que me hace este elemento en este main es decir, oye, ¿tú vas a trabajar con el KL25Z? Sí, pues bueno, pues tú me vas a incluir el fichero CPUH, y en el fichero CPUH, que lo tengo que tener, no sé exactamente dónde, pero en algún sitio lo tendré, aquí no, da la sensación de que este es el fichero PCUH, pero no es verdad. El fichero PCUH, CPU, no PCU, CPUH, está, un segundillo, creo que está aquí, el CPUH, en lo que es código generado. Este es un fichero que para cualquier microcontrolador se va a llamar CPUH, pero el contenido de ese fichero va a ser diferente si yo trabajo con el KL125 o con el Coldfire o con el que sea. Si yo lo abro, bien, le doy 2 veces, ya está. CPUH lo tengo aquí. ¿Y qué me aparece en este CPUH? Pues me aparecen una serie de cosas que ahora nos van a sanar muchas de ellas a chino, que me está diciendo, define CPU bus clock HZ por este valor. Define CPU Core Clock HZ por este valor, y así me da todo un listado de definiciones. Voy a ver si encuentro alguno que me guste más. Aquí no está, en el CPU no aparecen más, pero otro, si recordáis, si veis aquí, otro fichero que ha incluido es el IOMAP. El IOMAP. Si yo vengo aquí al IOMAP, lo tengo aquí, y en el IOMAP lo que me aparece es nada. Me deberían de aparecer cosas. Ya vamos a ver el porqué, De momento ni nos liamos. Me deberían de aparecer cosas. ¿Qué cosas me deberían de aparecer? Si es el IOMAP, es el mapa de memoria de los elementos de entrada-salida. Yo ya he elegido en este proyecto que voy a tener algún elemento de entrada-salida. Yo ya he escogido aquí, al loro, mirad aquí, yo ya he escogido aquí algún componente en este proyecto de entrada-salida. Ninguno. Si no he escogido ningún componente, el IOMAP pues todavía no tiene ningún componente, no tiene nada asignado. En el momento que yo elija un componente, lo que va a hacer CodeWarrior es escribir en ese IOMAP, me va a escribir las direcciones asociadas a cada una de las etiquetas. Pero bueno, pues volvemos a nuestro... Daros cuenta, ya tenemos aquí la opción de tener 3 pestañas, los 3 ficheros que hemos abierto. Entonces, estamos aquí. Entonces, lo primero que me mete son los includes. Al loro, empezamos. La estructura que ya conocemos de antes, pero la vamos a un poco a repetir. A continuación, ¿qué me aparece? User includes. Includes del usuario.
bueno, que no son mantenidos por Processor Expert. Si vosotros tenéis algunos ficheros por ahí que queréis hacer referencia a ellos, ¿qué es lo que tendréis? ¿Dónde es bueno que los pongáis? Los podéis poner aquí mismo, include. Pero bueno, lo bueno es, desde mi punto de vista y sobre todo ahora, que los metéis aquí. Todos los includes que queréis meter vosotros, los metemos aquí. Así cuando yo analice cualquiera de vosotros analice cualquier programa de cualquiera de vosotros, si seguimos todos la misma estructura, no nos vamos a volver locos. ¿Y desde qué ubicación? ¿Desde qué directorio? ¿Desde qué camino? ¿Dónde los guardas? Sí. Va a depender de dos cosas, ya lo vimos además también en su momento, si no recuerdo mal, en C. Los includes pueden venir entre mayor y menor que, con lo cual hace referencia a el directorio. Bueno, empiezo al revés. Los includes pueden venir entre comillas, con lo cual hace referencia a, si no recuerdo mal, al directorio de trabajo en el que tú tienes cargo del proyecto, y pueden venir entre mayor y menor que. Y si viene entre mayor y menor que, estás haciendo referencia a las bibliotecas que se instalan cuando se instala el programa CodeWarrior. Ejemplo, si yo tengo que utilizar en C, una instrucción de suma, o cualquier instrucción de C que haga referencia a elementos matemáticos, tengo que hacer aquí el include al fichero de matemáticas, y eso está en el fichero en el cual yo he instalado o se ha encargado cuando he hecho la instalación de CodeWarrior. En nuestro caso, los nuestros van a estar, entre comillas, que son los que hacen referencia al directorio actual. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues a continuación me dice esto de aquí, que no sé lo que es, linkshape.disable, y a continuación me aparece el inMain. El inMain void. Pues bueno, pues ya estamos en el main. Todo lo que aparece en verde son comentarios. Recordar, igual hasta no creo que meto la pata, si no recuerdo mal, un comentario empezaba por barra asterisco, y el punto en el que quieres que termine el comentario tenía que terminar en asterisco barra. Eso, si no recuerdo mal, porque esto suele cambiar de unos compiladores a otros, si no recuerdo mal yo puedo poner el primer barra asterisco aquí y el último asterisco barra aquí, con lo cual me coge 4 o 5 líneas. Si yo pongo barra barra en lugar de barra asterisco, lo que te hace es te toma como comentario toda la línea. Eso es muy interesante, supongo que ya estáis acostumbrados a cuando quieres hacer una prueba en un programa para quitar una determinada línea de código, en vez de borrarla y luego no sabes lo que has borrado, se suele decir comentarla. Le pones las dos barras, pierde su valor, haces la prueba y dices, pues estaba bien, aquí no estaba el problema. Quitas las dos barras y la vuelves a tener. A continuación, ¿qué es lo que me dice? Empieza el programa. Como sabemos de siempre, los programas empiezan con llave. Pues empieza con la llave y a continuación pone write your local variable definition. Pues bueno, pues aquí lo que haríamos es escribir nuestras variables, definir nuestras variables, las de nuestro programa. A continuación, Processor Expert Integral inicialización. No remove este código, no quites este código. ¿Qué es lo que hace aquí? Aquí lo que está haciendo, si recordáis esto, es la llamada a una función. ¿Y a qué función? A la PE Low Level Init. Y siempre hagáis el programa que hagáis, va a llamar a esa función. Ahora bien, esta función va a ser camaleónica, va a cambiar continuamente. Esta función lo que me hace es inicializar el microcontrolador. Yo me acuerdo que cuando estábamos trabajando a nivel de lenguaje ensamblador y sin estas herramientas tan potentes, me acuerdo que antes de empezar a escribir el programa, te tenías que pegar una semana inicializando el propio microcontrolador. Yo decía, no, es que yo quiero colocar la pila en tal sitio, yo quiero que este puerto se comporte de esta manera, yo quiero que este timer se comporte de esta manera. Entonces, tenías que tener una labor previa de crear código de inicialización. Bueno, pues esto no va a ser así. Este es un programa que está ahí, ahora mismo
Pues la verdad no sé ni dónde está, creo que puede estar en el código generado. No sé dónde está. ¡Hala! Ya la he liado parda. Bueno, está por ahí. ¿Qué es lo que hace? Llamar siempre a él. Este programa, el contenido de este fichero, luego lo vamos a ver además, el contenido de este fichero se va a posicionar en función de los parámetros que yo coloque aquí, en este entorno. Luego lo vemos bien además, mejor. A continuación, final del proceso de la inicialización del proceso Esper, y write your code, pues escribes aquí tu código. Entonces ya es aquí empezar a escribir el código. De aquí para abajo de momento no le vamos a hacer ni caso. Es para sistema operativo en tiempo real. Entonces, el código que nosotros queramos escribir, lo vamos a escribir aquí dentro. Todo lo que queramos. Punto. ¿Qué más cosas vamos a tener por aquí? Pues bueno, pues ya tenemos aquí las fuentes, el main, lo que he dicho es lo más importante para nosotros, de momento quedamos ahí, y lo que vamos a hacer es seguir analizando cosas. ¿Qué cosas? Vamos a venir a la pantalla de abajo. La pantalla de abajo es la de componentes. Este es mi micro. Mi micro tiene estos componentes. ¿Yo he escogido ya algún periférico en el micro? No. Pero en mi micro hay una cosa que no puedo dejar de coger, que es la memoria flash y el propio core, el propio Cortex M0. O sea, ya tengo dos, por lo menos ya tengo dos componentes. Tengo la memoria flash y la CPU. Más componentes no, porque no. Y el PDD, no sé ni, la verdad es que no sé ni qué es el PDD. Porque no lo sé, bueno, luego las vemos. Del PDD también, luego las vemos. Bueno, ¿qué es lo que yo me encuentro? Aquí, con otra pantalla que hemos dicho antes, la pantalla de componentes. Pantalla de componentes que puede tener dos pestañas. Component Inspector, el inspector y la librería de componentes. Vamos a empezar por el inspector. ¿Qué es el inspector? El inspector es la pantalla que me va a determinar a mí, voy a bajar esta, me va a determinar a mí las características del componente que yo tenga ahí seleccionado. Ahora mismo aquí no tengo ninguno seleccionado, pero por defecto él me tiene seleccionado el CPU. Vale, si yo pincho flash, la memoria flash. Y estas son las características, en este caso, de la memoria flash. Los parámetros que yo puedo inicializar en la memoria flash. Aquí que es lo que me dice, oye, mira, esta es la memoria flash. Dice, ignorar rank checking, no. Ignorar enable test, no. Es como yo lo tengo preparado para hacer la inicialización. Cuando trabajemos con la memoria flash ya veremos con más detalle. Lo que sí nos interesa más es la CPU. Componente CPU, lo tenemos aquí. Daros cuenta que aquí la cosa al loro ha cambiado. Si yo vengo a Flash, en Flash tengo configuración, punto. Una pestaña, configuración, punto. Si vengo a CPU, tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 pestañas. Vamos a centrarnos de momento en estas 3 pestañas. Propiedades, métodos y eventos. En propiedades, ¿qué es lo que me está diciendo? Hombre, que mi tipo de CPU es la KL25Z128VLK. Si yo pincho ahí, me deja elegir otro tipo. Imaginaros que hemos seleccionado mal el micro cuando hemos empezado. Bueno, no lo hemos seleccionado bien mal, porque todos son KLZ128. Todos están bien. Ahora bien, yo tengo diferentes versiones de KL. Z128. Recordar que además a una pregunta del test hacía referencia. Oye, ¿cuántas patillas tiene el micro de nuestra tarjeta? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que hay diferentes encapsulados. Entonces nosotros aquí escogemos el encapsulado con el cual vayamos a utilizar. Dime, Adrián. Vuelve a abrir. Si lo has salvado, lo volverás a recuperar. Si lo has salvado, te volverá a abrir donde estabas. Y si no, pues ya sabemos lo que nos toca. ¿Qué? Creo que ayer lo pegamos, lo anclamos en la barra de
es, creo. Sí. No, este. ¿Ya ves con algo? No me deja poner la barra de componentes. ¿Por qué no te dejamos? Porque está todo el interface. Esto es. Esta es la barra de componentes. Esto es fácil de descentrar. Y es muy difícil de volver a poner. ¿Vale? ¿Vale? Sí, querías algo. No, que me pareció que en el vídeo dijo que eran incompatibles, ¿no? O... Estos no. Esos no. No puede ser pin-up incompatibles, uno de 80 pin con uno de 64. No eso, sino que los puertos están en el mismo sitio. Por ejemplo, los puertos GPIO... Pero eso ahora no, eso cuando... Yo que si te confundes, no te va a resultar en mal código, sino que... Al menos para ciertas cosas. Bueno, pero como no nos vamos a confundir... Ya. ¿Qué más me aparece aquí? Clock setting, que está recogido, si os dais cuenta, si yo lo abro, pues lo que me va a hacer es permitir controlar el clock, las características del reloj. ¿Recordáis que también cuando veíamos la constitución interna veíamos que tenía un reloj que era configurable, que era divisible? Bueno, pues todo eso lo tenemos aquí. Nos suena de momento a chino, no importa, seguimos. Tenemos el watchdog timer. Watchdog timer. Sabíamos que esto tiene un watchdog timer. Entonces, bueno, pues ahora mismo está disable. Que lo queremos habilitar. Pues venimos aquí, le decimos disable no y ya está habilitado. Decimos sí y ya está. ¿Qué más? Las interrupciones. Sistema de interrupciones. Si yo hablo del sistema de interrupciones, si lo expando, me aparecen aquí las diferentes formas de configurar las interrupciones. En este caso, pues bueno, pues está puesto interrupciones habilitadas, o disable, es decir, enable o disable, hard fall, bueno, diferentes opciones. Es decir, yo todo lo que quiera programar en la inicialización de la CPU lo voy a escoger aquí, pero ya no es aquella historia que había antes, yo de verdad, en aquella época es que, por suerte, los micros eran pequeños. Hoy en día sería impensable. Yo aquí lo que no voy a hacer es, ahora, lo que no tengo que hacer es volverme loco para hacer un pequeño proyecto. Porque voy a tener este wizard, este ayudante, que me va a ayudar a hacer toda la configuración inicial. Iremos viéndolo esto, poco a poco, ya veréis. De forma que yo todo lo que programe aquí, todo lo que seleccione que se vaya a programar aquí, lo que va a ocurrir es que luego me va a crear, en el caso que hemos dicho antes del main, que lo tengo por aquí, lo voy a abrir un poquitín más. En esta llamada, el P low level init, eso me va a cambiar en función de los parámetros que yo coloque aquí. ¿De acuerdo? Seguimos. Yo soy consciente de que esto nos queda entre pinzas, pero no importa, porque no os puedo dar ahora más detalles porque todavía no conocemos estos detalles. Cuando cojamos un componente que dominemos un poco más, entonces sí vamos a poder ser capaz de interpretar lo que tenemos aquí. En este caso, entonces, ¿yo con qué me encuentro? Con que tengo ya como componentes la flash y la CPU. Y lo que tengo que hacer aquí en esta CPU es seleccionar los parámetros que yo quiero que se inicialicen. Es decir, os he dicho antes que yo lo primero que tenía que hacer para ejecutar un programa es hacer un tocho de programa para que nada más arrancar se inicializase el microcontrolador para las características que yo quisiera. Bueno, pues yo ahora ya no lo tengo que hacer. Yo, de manera, alguna vez lo hablo y lo digo, ¿esto es programación orientada a objetos? Ni por el forro. Nosotros vamos a programar en C.
Bueno, vamos a programar en C entre comillas, porque yo aquí hay cosas que sin saber cómo se hace, las voy a hacer. Yo aquí estoy cogiendo la CPU y le estoy diciendo que me coja las interrupciones y que me las inhabilite. Yo eso ni sé cómo se hace, ni cómo no se hace, ni nada. Entonces yo estoy utilizando un objeto, el objeto CPU, y le estoy poniendo deshabilita interrupciones, y punto. Ya veremos en su momento que, hostia, que deshabilitar las interrupciones es todo un paquete gordo. Bueno, ya lo veremos. Vamos a hacer ahora una cosa sencilla, para que veamos con un poco más de detalle. Bueno, antes que eso, no. Propiedades, métodos. ¿Qué son los métodos? Los métodos son las funciones. Cada uno de los objetos que yo tengo aquí, lo que va a poder tener es una serie de funciones, una serie de cosas que se van a poder hacer. De forma que todos los elementos, todas las funciones con que yo me encuentro, las voy a tener aquí. Lo he dicho mal. Lo he dicho muy mal, además. Cada uno de los elementos que yo voy a tener, cada uno de los componentes que yo voy a tener dentro del microcontrolador, yo con ellos voy a poder hacer lo que me dé la puñetera gana. Pero lo voy a tener que hacer a pinrel. Lo voy a tener que hacer a mano. Sin embargo, CodeWarrior, lo que tiene ya es una librería de componentes con una serie de elementos, de métodos fabricados, prefabricados. De forma que yo no voy a tener que hacerlos, yo voy a poder cogerlos. Luego os enseño con un ejemplo sencillo enseguida. Yo voy a poder cogerlos y voy a poder utilizarlos. Realmente no son ni más ni menos que funciones que ya me da el sistema. Incluso voy a poder bajarme componentes de estos, de internet, de foros que hay por ahí, de blogs y foros que hay, de gente que hace, y además lo vamos a hacer, lo vamos a utilizar. No es que yo tengo que usar un teclado. Joder, un teclado matrizal de 4x4. Joder, tengo que empezar a parirlo entero. Pues resulta que vas a internet, buscas y te encuentras con el controlador de teclado, el componente. Te bajas ese componente, lo pones aquí y lo utilizas. Y punto. Entonces, ¿para qué estamos trabajando en lenguaje ensamblador? Para cuando no te funcione ese teclado y entonces tengas que ir bit a bit a ver por qué no te funciona. Porque resulta que yo me he equivocado y en la biblioteca de internet me viene que la primera columna es el bit 3 y yo pues tengo puesta la primera columna en el bit 0. Entonces me está escaneando al revés. O sea, yo me bajo lo que tengo en internet, lo tengo que analizar, lo tengo que ajustar a mis aplicaciones. Por eso. ¿Qué más tenemos aquí? Los eventos. ¿Qué son los eventos? Los eventos son las interrupciones. Es decir, todo elemento del componente que yo tenga seleccionado aquí, que sea capaz de generar interrupciones, va a tener un vector interrupción. Y va a generar unas interrupciones. Y yo aquí lo que voy a poder hacer es seleccionar de esos elementos, en este caso, yo voy a poder seleccionar estos elementos. Al loro, si os dais cuenta aquí me aparece, al igual que me aparecía en los métodos, me aparece no generar código, no generar código, no generar código, no generar código, no generar código. ¿Qué quiere decir esto? Tanto aquí, como elementos. Hombre, yo voy a tener aquí elementos que van a tener interrupciones, pero si yo en las propiedades he seleccionado que, por ejemplo, el watchdog timer es disable, no se va a utilizar. Lo que no voy a hacer es en los métodos que me generen algo, funciones para el watchdog timer, no generar el código. Yo lo que voy a hacer aquí es, si le digo generar código, lo que me va a hacer es generar esa función en un determinado fichero. Mejor dicho, no te va a crear esa función, te va a generar el cuerpo para esa función, para que tú puedas escribir en ese cuerpo. Tranquilos, seguimos. Yo cada vez que estoy hablando de esto me estoy acordando ya de las prácticas que vamos a hacer y yo ya estoy localizando. Mira, pues esto vamos a ver aquí, esto aquí, con todo lujo de detalles. Y con los eventos lo mismo. Pues bueno, si yo no voy a utilizar interrupciones en esta CPU, pues ¿para qué voy a generar los códigos? Pues no genero los códigos. Ya está. Aquí hay más cosas, pero de momento con estas ni nos metemos. Nos vamos a meter
para el caso que no va a ser el del M0, porque en el M0 no nos hace falta más que esto que tenemos aquí, no, pero bueno, quiero que veamos un análisis completo para el siguiente paso que demos, que es empezar a trabajar ya con periféricos. Vamos a suponer que es que yo quiero utilizar uno de los puertos de entrada-salida que tenemos en él, en el microcontrolador. Y para poder utilizar un elemento de esos, pues bueno, lo que os he dicho, o vamos a pinrail tecleando todo, o utilizamos este elemento. Estos componentes, componentes que tengo en esta librería de componentes. En esta librería de componentes me aparecen todos los componentes que dispongo yo para este microcontrolador. Ahora, no sé si creo que es mentira. Ahora mismo que yo acabo de instalar esto, vamos a suponer, vosotros, que acabáis de instalar el CodeWarrior, aquí vais a tener todos los componentes que vienen desde el propio FreeScale, desde el propio CodeWarrior de FreeScale. Lo que no quita, como os he dicho antes, y lo veremos, para que en un momento determinado tú te pilles un componente por ahí, te lo bajes y te lo cargues. Te generes un componente, que puedes generar un componente, lo metas aquí, lo pruebes si funcione, y luego pues tengas a bien subirlo a un foro para que otros los utilicen. ¿Cómo puedo yo ver los componentes? Ahora me interesa que echéis la vista atrás y volvamos a ver un poco la estructura de aquella del Kinetis. Aquello que tenía, ¿no? Convertidor analógico digital, el digital analógico, los convertidores, los comparadores, tenía los puertos de entrada-salida, tenía las conexiones I2C, la conexión SID, tenía todos aquellos periféricos. Para esos periféricos tengo yo aquí los componentes. ¿Y cómo los tengo distribuidos? Pues bueno, por diferentes opciones, diferentes carpetas, por diferentes tipos. Voy a coger yo la CPU, creo que es este. CPU External Device, no. Me cuesta este. La CPU Internal Periphericals. Los periféricos internos de la CPU. Padre. Periféricos internos. ¿Qué periféricos internos tengo aquí? Todavía ninguno. Todavía me aparecen solo carpetas. Periféricos de comunicación, ¿os acordáis cuáles teníamos? Lo he dicho, dos de ellos he dicho yo antes. El I2C lo teníamos, el Serial lo teníamos, el SPI lo tenemos, el USB lo tenemos. Es decir, en vez de estar todos, que también, al loro, por orden alfabético, en vez de sacármelos todos por orden alfabético, que puedo, recordar que teníamos convertidores analógico-digitales, teníamos la conexión serie síncrona, bit de entrada-salida, DAC, digital analógico, la consola de entrada-salida, pues tenemos un montón de componentes colocados aquí en orden alfabético, que a veces es complicado buscarlos, y que por funciones, por categorías, pues bueno, llego más rápido. Si yo lo que estoy queriendo es ahora, pues utilizar un puerto para encender unos diodos LED y para leer unos interruptores, pues esos son puertos de entrada-salida. Le doy a puertos de entrada-salida y me aparecen estos. ¿Y aquí qué es lo que me aparece? Un momento que ando mal, Ya decía yo que no me sonaba. Esto es culpa de él. Estábamos aquí. Los elementos de comunicación los tenemos aquí. Entonces yo quiero hacer uno de entrada-salida, abro el puerto de entrada-salida, portallo, y me encuentro con tres componentes. ¿Y qué hacen estos componentes? No tengo ni idea. ¿Qué hacen estos? De verdad que no tengo ni idea. Ya iremos viendo dónde encontrarlos, Hoy no es el momento. Pero bueno, si ya me pongo encima de, ya me va diciendo algo. General un bit input-output. Es decir, es un componente para controlar un bit de entrada-salida. Un bit de un puerto. Recordad que los puertos tenían, en teoría, hasta 32 bits. Bueno, este es un método para controlar uno. Y este, un método para multibits, grupos de bits. Y este, un grupo para byte. Si yo quiero saber lo que hace esto, porque si no sé lo que hace esto, pues no me sirve de nada, pues bueno, pues puedo hacer botón derecho, y puedo hacer en esto, gen o un componente. No lo hagáis, esto no lo hacemos.
hello component, me va a abrir una ventana y en esa ventana lo que me va a hacer me va a dar las explicaciones del componente. Pero todavía no nos metemos en eso, lo cierro. Ya lo veremos, no te lo digo, porque si no lo vas a hacer. Bueno, este componente todavía no lo tenemos añadido al proyecto, porque si yo expando components, aquí no me aparece. Que yo quiero añadir este componente al proyecto, yo lo que tengo que hacer es pinchar en él 2 veces, o si no, botón derecho y añadir al proyecto. Yo suelo hacer pinchar 2 veces. Al pinchar 2 veces, daros cuenta que ya me aparece aquí, debajo de la carpeta de componentes. Ya tengo ahí añadido el componente. Tengo añadido el componente y ahora lo que yo tendría que hacer es, este es de un bit. Vamos a suponer que es que yo quiero coger un puerto de una entrada-salida, conectar un diodo LED y que por ese diodo LED salga un 1. Ya está. Puerto de entrada-salida. ¿Cuáles son las partes de este componente? Si yo quiero ver las propiedades de este componente, tengo que pasar de la librería al inspector. Y aquí me aparecen los órganos, los elementos de este componente que yo tengo aquí, que es un bit. Un bit. ¿De qué puerto? ¿Qué bit? ¿De qué puerto? ¿Qué tenemos que hacer? Programarlo. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Yo digo, no, es que yo quiero que en el puerto A, el bit 0 encienda un diodo LED. Lo primero que tengo que hacer es programar ese bit. Porque yo tengo que decir una cosa, los puertos de los microcontroladores no son puertos de entrada-salida, son programables. Lo primero que tengo que hacer entonces, ¿qué es? Programar ese bit para decirle que antes de que empiece a funcionar, lo programe como salida. Bueno, antes que eso tengo que decir qué bit. ¿Qué bit? Pincho aquí y aquí me aparecen todos los bits que yo puedo programar, todos los pines que yo puedo programar. ¿Que cuáles son? Depende. ¿De qué depende? Antes no hemos escogido un modelo de KL25Z, el de 80 pines, o el de 64, o el de 28. Pues esto va acorde a ese modelo que hemos cogido. Si yo he dicho que va a ser el PA1, lo que hago es el PTA, lo busco. Cago en la leche. Tenemos una serie de bits que son unos pelmas que son multiplexados, recordar también cómo lo habíamos visto. Bueno, pues yo escribo, busco ese valor, o como siempre en estos entornos, pincho aquí arriba, escribo PTA, ya me va haciendo el filtro 1, y ya me ha encontrado todos los que son PTA1. ¡Ay! 1 sí, o PTA1, o PTA18, PTA12, 13, 14, 15, 16, 17, 1. Casi daros cuenta, el PTA tendría que tener pues 10 y tantos, y aquí pues tiene menos. Eso, a ver, en teoría tiene una cantidad de puertos que ahora mismo no me acuerdo, creo que llegan hasta el E, que son A, B, C, D, E, 5. En teoría, cada puerto tiene 32 bits, con lo cual 5 por 32 nos tendrían que salir 156 bits, 156 patillas. No, si hemos cogido un microcontrolador que tiene 80 patillas, no puedo tener 156 puertos. Bueno, en teoría tiene todos esos, pero en la práctica tiene los que tiene. Y los que tiene son los que me aparecen aquí. Este modelo. Yo escojo el PTA1. Y una vez que he escogido el PTA1, ya está. Ya lo he escogido. Oye, dirección, ¿cómo quiero que sea yo en nuestro caso? Output. Selecciono como output. Ya está. Al loro, al loro. Inicialización. Es decir, cuando yo arranque el programa, ¿cómo quiero que aparezca? Que aparezca, hombre, si además si os dais cuenta, aparece en gris. ¿Por qué? Pues porque he seleccionado modo output. Otra cosa es que yo hubiese seleccionado bidireccional. Si selecciono bidireccional, cuando arranque el programa, yo quiero que arranque como entrada o como salida. Tendré que poner aquí. Esto normalmente suele ser como entrada, pero bueno. Entonces, en nuestro caso, yo como solamente quiero que sea
salida no me deja elegir la dirección. Lo que sí me deja elegir es que cuando yo arranque, ¿qué quiero que me aparezca en el primer instante? ¿Un 0 o un 1? Pues yo sé, pues un 0, pues un 1, lo que me dé la gana, pues un 0, pues un 0, ya está. Ya he programado la inicialización, que no se os olvide, he programado la inicialización. Imaginaros que esto va a ser un elemento que va a atacar a un diodo LED, de forma que el diodo LED se va a encender al cabo de un minuto. De forma que yo arranco el programa, pongo en marcha un temporizador y al cabo de un minuto se enciende el diodo LED. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese minuto tiene que estar apagado. ¿Qué quiere decir? Que la inicialización tiene que ser un 0. Entonces yo aquí ya le estoy escribiendo que la inicialización sea un 0. Ya está. Ya tengo el primer componente. ¿Dónde coloca ese 0 inicial? ¿Dónde coloca? Sí, o sea, ¿en qué En el parte pin. se ejecuta? En el P Low Level Init que hemos dicho antes. Este va a generar, esto que yo estoy haciendo aquí ahora, cuando lo compile me va a generar un código. Y ese código se va a generar en el PE Low Level Init, que siempre le vamos a llamar a ese. Lo que pasa es que el contenido de ese va a depender de los componentes que yo meta aquí, de los valores de inicialización de cada uno de los Yo componentes. eso hago una prueba sin el proceso expert y cuando yo inicializaba los puertos antes del while 1, o sea, nada más empezar el main, te decía ponte a 0. Y cuando hacía las pruebas, me daba cuenta de que siempre encendía el puerto. Y es porque antes del main, no sé qué coño hace, pero No, él tiene por eso lo vamos a ver también en su momento. Vamos a ver en su momento cómo todos los elementos que tiene el microcontrolador, por el hecho de inicializarse, toman un valor Sí. por defecto. Ese es el valor por defecto, pero ese no es el valor por defecto que a mí me interesa. Ese es el valor que toma él. Como por ejemplo, lo primero que hace es cuando tú no haces absolutamente nada y metes alimentación, todos los puertos de entrada-salida se ponen en modo de entrada. Pura lógica. ¿Por qué? Porque es que resulta que si yo lo pongo en modo de salida y tengo colocado un interruptor y está conectado a la alimentación, hace un cortocircuito. Es decir, él por defecto tiene un estado inicial. Con esto lo que estoy haciendo es variar ese estado inicial. Y eso habría que tomar medidas en caso de que te afecte esa inicialización, que tú no controlas. Eso, pero es que estamos haciendo esto precisamente. Estamos haciendo eso para evitar ese efecto. ¿De acuerdo? Por defecto te lo pone, en el caso de los puertos de entrada-salida, te estoy diciendo que él por defecto te lo pone en modo de entrada. Ya no tiene ningún problema. Ahora, los que quieran ser salida, cuando salte a hacer esta inicialización, ya los va a poner como salida, ya va a atacar, lo que sea. Te está eliminando esos problemas. Si no, te tienes que saber tú de memoria, y lo trabajaremos además, cómo se pone cada uno de los elementos en cada uno de los instantes. ¿Qué más cosas veo aquí? Este es un componente que, si os dais cuenta, también tiene métodos y también tiene eventos. Bueno, pues tiene métodos. Vamos a ver los métodos. ¿Qué son estos métodos? Estos son las cosas que se pueden hacer. ¿Y qué es esto? GetDir, setDir, setInput. ¿Esto qué es? Esto no, o sea, esto no hay atajos, ¿eh? No, hay atajos. Puede ser un rollo, pero no hay atajos. Si yo quiero utilizar estos métodos, lo primero que tengo que hacer es enterarme cómo funcionan esos métodos. Lo primero que tengo que hacer, y lo haremos en un momento, es coger, ir a este componente, botón derecho, Help, buscar la ayuda del componente y ver cada uno de estos métodos qué hacen y cómo lo hacen. Pasa que, bueno, yo soy muy listo y para que ahora tengamos una referencia, hay cosas que saltan a la vista. Set input, set output. Yo ahora mismo, cuando lo he inicializado como salida, ¿no? ¿Vale? Pero igual puede ocurrir que en un momento determinado de mi programa yo quiera que ese elemento se cambie de sentido y se ponga como entrada, porque es un pin en el cual yo a veces leo unas cosas y a veces escribo otras cosas. Entonces, con esto lo que hago es cambiar set input, set output en cualquier momento. Yo tengo aquí un putval, poner valor. Pues yo le diría, oye, lo más soso, ¿no? Putval 1, pon a 1. O tengo aquí un clearval, hacer un reset. O tengo aquí un setval, hacer un set. O neckval, cambiar, hacer un flip-flop del valor. Y son funciones que ya vienen implementadas, que yo no tengo ni que... A ver, ¿os interesa a vosotros que hagamos un negar valor? A ver, imaginaros que yo quiero hacer una
aplicación que sea un diodo LED que clink, clan, clink, clan, clink, clan. Encenderse y apagarse. Coño, pues qué mejor método, función que esta. Con lo cual, ¿yo qué tendría que poner? ¿Que no genere código? No, no, tú, genérame el código. Porque si tú me generas el código, yo lo único que tengo que hacer es llamar a la función neckval y ya está. Y no me preocupo de más. Entonces, los métodos que yo quiera utilizar, los tengo que activar. Los puedo activar de aquí, pero también, lo voy a hacer con el ratón para apuntar bien, si os dais cuenta, si yo despliego aquí el contenido del componente, en el componente me aparecen los mismos métodos que me aparecen aquí. Son estos, get this, set this, set this, son los mismos que hay. Daros cuenta qué pasa aquí. Pasa una cosa, getDir pone que no genera código. GetDir, si os dais cuenta, aquí aparece con una cruz. Los que hemos puesto allá que no generan código aparecen con cruz, los que le hemos dicho que sí aparecen con un OK. Con lo cual yo puedo hacer que sea habilitar la generación de código desde aquí o desde aquí, bueno, al loro. Aquí me da un poco más de detalle de este método, que es lo que hace. Al apretar dice, retorna el valor seleccionado de la dirección. Bueno, vamos a poner en el netval. Negar valor. Negar, invert el output valor. Es equivalente a un putval tal. Este método es utilizado solamente en esta dirección. La llamada es, este es un void, no devuelve nada. Y al loro. Lo que yo tengo que escribir para llamarlo es esto, bit 1 neckval, punto. Ya está. Lo que os he dicho, con este no me deja. Si yo me pongo encima de uno de estos métodos y le digo botón derecho, toggle, enable disable, daros cuenta cómo lo ha hecho aquí. Simplemente es eso. Habilitar, deshabilitar. La generación de código. ¿Vale? Ya está aquí. ¿Por qué no te deja hacer el set? El set val. No, ese no, el otro, el set No lo veo. El set output no te deja... Set output. No te deja... Porque ya es output. Poner como salida, ahora mismo ya está puesto como salida. Vale. Otra cosa es que yo hubiese puesto aquí, en este caso, que es bidireccional. Si le digo que es bidireccional, ahora sí me deja. Simplemente es eso. Más cosas, eventos. Ahí va. Este componente no tiene ninguna interrupción. Si no tiene ninguna interrupción, pues no tiene eventos. Pues no tiene eventos. Esta es una visión. De todas formas, si os dais cuenta, si yo cojo, aunque no se vea muy bien, si yo cojo esto, esta es la visión básica. Yo tengo otra visión que es visión avanzada, en la cual aparece más información que lo que teníamos antes. O sea que bueno, no es ahora nuestro caso, pero bueno, pues ahí está. ¿De acuerdo? Tipo de componentes. Estábamos aquí. Componentes. Hay dos tipos de componentes. Los componentes hardware, que son estos, los CPU Internal Periphericals, que son estos. Pero luego tenemos otro tipo de componentes, que son los componentes lógicos. Que son, pues si es prácticamente lo mismo. Si os dais cuenta, es prácticamente lo mismo. Ya tengo aquí el puerto I/O y el puerto I/O. ¿Qué diferencia entre uno y otro? El dibujo. Este dibujo es verde y sin embargo, en este puerto I/O, estos dibujos son rectangulares. El concepto es un poco... es una forma que tiene Code Warrior de estructurar los componentes. Los componentes, estos lógicos, son componentes más flexibles, que a mí me van a permitir tener una mayor flexibilidad que los físicos, que estos que tengo aquí, pero que me va a suponer un mayor nivel de programación. Ya lo veremos en su momento. Es decir, que cuando yo haga la llamada a este o a este, la cosa va a cambiar. Pero realmente no hay grandes diferencias, porque es que realmente incluso estos componentes físicos hacen referencia también a métodos lógicos, como hemos podido, si os dais cuenta, ver aquí. Si yo veo aquí, he escogido el componente bit 1
que es físico, lo he desplegado y a la hora de desplegar lo primero que me aparece es el bit 1 lógico. Es decir, realmente este componente llama a este otro para trabajar. Lo que pasa que vuelvo a insistir, si yo me coloco aquí, aquí no, además ni se ve bien, si yo voy a ver los detalles de este componente, pues voy a ver que tiene una forma bastante complicada de trabajar. Entonces lo que hacen es, en programación orientada a objetos, así se llama además, lo que hace es encapsular. Lo que hace es este componente encapsular a este. Entonces bueno, para mí este queda ahí oculto, y con este trabajo más fácil, más sencillo. Ya está. Ya está. Ya tengo creado, ya os he explicado un poco por encima de qué va esto. Y lo primero que vamos a hacer va a ser la primera práctica. Y la primera práctica va a consistir, como hemos visto antes, en coger el código este C que tenemos aquí, este código, vamos a montar esto. Pero bueno, vamos a montar esto, pero no todo esto. Daros cuenta, un segundillo, este fichero yo lo tengo del año pasado. Y este fichero, si os dais cuenta, se llamaba procesoresper.c. Era el main. Lo que ahora es main, antes era procesoresper. Yo lo único que quiero es que cojamos este grupo de instrucciones en ensamblador y las metamos en nuestro programa, en nuestro main. Lo que vais a tener que hacer es, y si no os mato, es escribir esto. No vale hacer lo que yo voy a hacer ahora. ¿Borramos los componentes? No, se lo dejamos ahí. Vais a... No, lo que no vale es hacer esto, Control C. Eso no vale. Hay que escribir. Venimos aquí a nuestro main.c, que es este. ¿Y dónde me dice que escriba mi código? Aquí. Write your code. Le damos aquí, le digo Control V. Pongo esto un poco más para adelante. Padre. Aquí. Y ya tengo las instrucciones. Es un programa tonto. Un programa tonto que me vais a permitir que de momento por lo menos acabemos todos los programas ¿No tiene while 1? con esta instrucción. ¿Sin while 1? Sin el while 1. Sin nada, solamente el código en ensamblador. Vamos a acabar con esta. Punto. Bueno, aquí no, punto no, punto y coma. Punto no, punto y coma. Bueno, sí, al final la puesto. Ya está. Ya tengo grabado. ¿Qué es lo que hago ahora con esto? Como siempre, recordar que aquí el main tiene un asterisco. Quiere decir que está sin salvar. Entonces, bueno, pues lo que deberíamos de hacer aquí, ya ni me acuerdo cómo, es salvar. Bueno, aquí, la tengo aquí. Salvo y ya he grabado el main. Ya está. Daros cuenta que este programa... A ver si lo cogemos. ¿Cuál es el proceso que he hecho yo? He creado el proyecto. Me ha creado el main. He cogido después y he metido componentes. Pero he metido componentes aquí, nada más. He cogido después el main y he metido código. Pero yo todavía estos componentes que he metido aquí, que he inicializado, esos todavía no están actualizados. He hecho mal además, No tenía que haber pegado aquí el código, No. Tenía que haber esperado, es una cosa que se me ha escapado. Yo lo que tenía que haberos dicho, para haberlo dicho bien en el orden adecuado, es que en el momento en que yo he metido aquí todos los componentes, en este caso este bit IO, en el momento en que he inicializado yo la CPU, habilitando, inhabilitando interruptores, interrupciones, el guardo timer, lo que sea, en el momento en que yo he programado este componente como teníamos aquí, en ese momento lo que tenía que hacer es generar código. ¿Qué es eso de generar código? Eso de generar código es, a mí ahora lo que me interesa, me voy a sentar y me vais a permitir que os lo demuestre. A mí lo que me interesa es lo siguiente. Yo os he dicho que esta función es siempre la misma.
la PE Low Level Init. Eso es siempre una función. Esa función no sé ni dónde está. Un momento. No sé ni dónde está. Aquí está. ¿Habéis? Repito, y suele ser de bastante ayuda. Selecciono la función, digo, ¿dónde andará esto? Porque claro, daros cuenta que aquí tenemos un montón de ficheros. ¿Dónde andará? Le digo botón derecho y le digo abrir declaración. Y me abre el fichero, y me abre el fichero que es el CPUC. Y tengo aquí la función, ¿la veis? Esa función lo que hace es todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí, todo. Esta es una función que está en el CPUC. Me vais a permitir que yo haga una cosa. Voy a venir aquí, voy a buscar en mis proyectos, el proyecto que estoy trabajando ahora, este proyecto 2015, el 4M0, aquí tengo, ¿no? ¿Dónde andará? Bueno, pues lo voy a buscar aquí, hemos dicho que era el CPU.c, si no recuerdo mal, ¿no? CPUC. Aquí lo tengo, el CPUC. CPUC que me aparece, fecha de modificación, el 20... Bueno, voy a tirar para allá. El 20 del 3 del 2014. Claro, es que en parte es lógico, porque este es el ejemplo que tenía del año pasado. Bueno, ahí está, nos quedamos con esa. Yo vengo a Code Warrior y le digo ahora, oye, yo ya he metido aquí los componentes como aquí tenía, ya los he inicializado y ahora lo que quiero es generar el código. Lo que tengo que hacer es en esta ventana que tenemos aquí, que dice generar proceso per code, le decimos generar código, me empieza a generar el código, me genera el código, ya me ha generado el código, el main, por suerte no me lo ha cambiado, sigue apareciendo esto, pero lo que sí es verdad es que ha cambiado el contenido de esta función. Abrimos esto y pues me sigue dando la misma fecha, no sé por qué. Espera, qué pena. No. La pena ha sido que a este proyecto no le he llamado 4M0, sino práctica 4M0. Entonces ya me ha hecho... Ya es que el valor que yo tengo aquí ya es el de ahora, el 15 del 1 a las 17, bueno, a las 19:32, ¿no? Le voy a volver a efectuar la compilación de código. Pasa que todavía no ha pasado ni un minuto. Y al no pasar ni un minuto, pues seguirá marcando las 19:32. Pero bueno, luego lo probamos y lo hacemos. Pero lo que me ha hecho es cambiar el contenido de esta CPUC, de esto que tenemos aquí. De momento os lo creéis, con el tiempo veremos que es verdad, que es así. Bueno, pues ya tengo creado aquí el código, ya tengo el programa, el lenguaje ensamblador, y lo único que tengo que hacer es lo que veníamos haciendo siempre hasta ahora. Le decimos compilar, le digo que me compile, empieza a compilar, siempre no perdemos de vista la barrita de aquí abajo, esta, y después de compilar le decimos que me haga el build, es decir, que pase al debug, con lo cual salta a la perspectiva de debug. Saltamos a la perspectiva de debug, vemos cómo la cosa empieza a arrancar, como veo que aquí ya tengo el proyecto preparado, con los hilos, donde está apuntando al main, vengo aquí al main, aquí está el main, estas no me sirven para nada. ¡Apa! Cago en la leche. Estas no me sirven para nada y las voy a cerrar. Ya estamos aquí. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que veo aquí? Una cosa que ya vimos en su momento y que vamos a volver a ver ahora. Las ventanas
del depurador. Ventana de proceso de ejecución, la ventana del código, la ventana de código C, la ventana de código ensamblador, la ventana de la constitución interna del microcontrolador, las variables, los puntos de ruptura, los registros, esto sí que nos interesa a nosotros, esto que tenemos aquí. Aquí yo voy a sacarle una foto a lo que tengo dentro. Aquí yo puedo ver todo lo que tengo dentro del microcontrolador. No teníamos dentro del microcontrolador unos registros, el R0, el R1, el R2, el stack pointer, el LR, ¿Dónde están esos registros? User System Model Register. Aquí tenemos los registros, el R0, el R1, el valor y la localización. La localización del registro es registro. Punto. Aquí veo yo los valores. Y aquí veo el lenguaje, lo que hemos dicho antes, el programa, el lenguaje ensamblador. Ahora mismo yo, ¿dónde estoy? Ahora mismo yo, al loro, pirolo, yo tengo aquí un elemento que es el contador de programa. Registro contador de programa. ¿Qué valor tiene? 784. Quiere decir que este contador de programa está apuntando a la dirección de memoria 784. Ojo, a la 784. No a la 0, sino a la 784. Es decir, que para ahora ya he ejecutado un montón de código. Pero mi código empieza en el 784. ¿Por qué? Pues porque él tiene su código, él lo ha generado, lo ha linkado, lo ha metido y punto pelota. A ver, ¿qué más veo yo aquí? Veo que mi puntero lo tengo apuntando aquí a la primera instrucción todavía de C. Pero apuntar a la primera instrucción de C y apuntar a mis narices, 33. Lo que estoy viendo es que mi puntero está apuntando a la primera dirección del primer instrucción en código ensamblador. Es decir, a la dirección, estas son las direcciones. 784, claro, el contador de programa, claro. Ya está, ahí está. Y que yo ahora voy a poder ejecutar esto, por ejemplo, paso a paso. Y para ejecutar esto paso a paso, la opción que tenemos es esta. Recordar que teníamos, cuando trabajábamos en C, dos opciones. Una es tener el cursor aquí, y cuando ejecuto paso a paso, me ejecutaba instrucción paso a paso de C, mientras que si yo coloco el cursor aquí, aquí, pincho en esa pantalla, cada ejecución que haga paso a paso va a ser ejecución de instrucción en lenguaje ensamblador. De forma que cuando yo le doy que me ejecute un paso, me ejecuta la... Tomás. Bueno, me ha ejecutado dos. No sé por qué me ha ejecutado dos. Me ha ejecutado esta, la push, R7LR, y la ADD, R7SP0. Y se queda el contador de programa apuntando a la siguiente dirección, a la 788. Los registros que han cambiado de valor son estos tres, creo. Aquí, más que tres. Si yo aquí tuviese dos pantallas, que sería lo ideal, dos pantallas de ordenador, pues cogería y esta pantalla, esta ventana me la llevaría a la otra pantalla, y pues podría tener todo esto desplegado. Sería una gozada. Bueno, pues yo veo aquí lo que ha cambiado. ¿Y qué es lo que veo aquí? Hombre, pues lógicamente se han ejecutado dos instrucciones, pues el contador de programa ha cambiado. ¿Qué más ha cambiado? Ha cambiado el stack pointer. ¿Alguna de estas instrucciones habrá hecho referencia al stack pointer? ¿Alguna de esas? ¿Os suena así a bote pronto cuál puede ser? ¿Una push o una ADD? La push. La push mete datos en el stack pointer. La push mete datos en el stack pointer. El stack pointer ha variado. Aquí ahora lo bonito sería, ya que sé que el stack pointer ha variado, volver a arrancar este programa, ponerlo a 0, anotar el valor del stack pointer, ejecutar estas dos instrucciones, ver cómo ha cambiado el stack pointer y decir, ah, pues mira, pues es verdad. ¿Esta qué me hace? Me suma el valor del stack pointer más 0 y lo mete en R7. El valor del stack pointer más 0 y lo mete en R7. El stack pointer, ¿cuánto valía? 0, más 0 es este valor, un 2000
2F8 y me lo mete en R7. 2000, 2F8. Me lo ha metido en R7. Está haciendo lo que me dice. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas yo podía haber hecho aquí? Oye, que aquí me dice que ha guardado el R7 en la pila. El R7 y el LR. Coño, ¿qué podíamos hacer aquí? ¿Cuál sería la buena? La buena. Hubiera sido, antes de arrancar, haber dicho, oye, ¿yo qué tenía en el stack pointer antes de hacer esta instrucción? Yo antes de hacer esta instrucción, en el stack pointer tenía bueno, el valor que fuese. ¿Yo qué tenía en esa posición de memoria? Haber abierto la memoria, haber escrito aquí, añadir, haber escrito la dirección del contenido del stack pointer, se me habría visto el contenido de esa posición de memoria, haber ejecutado esa instrucción y haber comprobado que en esa dirección de memoria tengo el valor que tenía en R7. Esto que parece una burrada, bueno, a este nivel esto es muy importante. Y más ahora, luego no. Luego ya cuando cojáis el callo y ya sepáis referenciaros por esto, no vais a... Es ilógico pensar que yo voy a coger un programa de estos y voy a empezar desde la línea 0, empezar a ejecutarlo pasito a pasito y comprobando todo lo que pasa ahí. Eso no lo voy a hacer. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a hacer un programa, lo voy a lanzar y voy a ver que no funciona, porque no va a funcionar. Si no, como dice Murphy, hay algo mal, hemos hecho mal el algoritmo, hay un montón de cosas que no están bien. No va a funcionar. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a hacer el método de la búsqueda binaria. Ahí va, y la mitad del programa, ¿dónde está? Aquí, pum. Voy a colocar ahí un punto de ruptura. Que voy a lanzar el programa y lo voy a ejecutar hasta ahí. Y cuando yo llegue aquí, ¿cómo tengo que tener los valores de tal y de cual? A estos valores. Lo miro y lo compruebo. Digo, ¿son esos valores? Sí. ¿Dónde está el problema? Del punto de ruptura para abajo. Busco otro punto en el cual yo pueda poner el punto de ruptura, lo pongo. Vuelvo a lanzar hasta que encuentro un resultado erróneo. Y voy acotando el espacio en el cual puedo obtener ese mal resultado y a última hora no me va a quedar más remedio que venir a bit a bit. Ya está. Siguiente instrucción. ¿A dónde tiene que saltar ahora? Al P low level init. El P low level init, eso es una función. Si es una función, la instrucción correspondiente tiene que ser de llamada a una subrutina. ¿Os acordáis de ayer de lo que hicimos? ¿Cuál era la instrucción en ensamblador que era el equivalente a una llamada a una subrutina, a un cal? Tú sí te acuerdas, o sea que dímelo. El BL. Era el BL. Miramos aquí a BL. A BL, claro, BL. BL a low level init. Joder. Low level init. Ya, low level init sí, pero ¿dónde está escrito? Ayer tú me decías, una etiqueta. No, esto no es una etiqueta, pero como si lo fuera. ¿Dónde está escrito el P low level init? En el 500F4. Es una llamada a una subrutina. Una llamada a una subrutina, ¿qué es lo primero que hacía antes de llamar a la subrutina? Recordar el contador de programa. ¿Y cómo se recordaba el contador de programa? Metiéndolo en la pila. Y si lo mete en la pila, ¿quién cambia? El stack pointer. Vamos a venir aquí a los registros, vamos a monitorizar el stack pointer, vamos a comprobar dos cosas. A ver si efectivamente salta a la 500F4 y a ver si cambia el stack pointer. Le damos a ejecutar paso. Recordar que aquí había 3. Pero con el BL cambiaba el LR. Ahora, a eso quiero llegar. Ahora, aquí teníamos 3 cosas. Una paso a paso, otra, en el caso de que estuviésemos trabajando en C, en este caso ejecutaría todo el low level init como si fuese una única instrucción, va, salta, ejecuta todo ese parte programa y vuelve. Y luego este que era saltar sin ejecutar una instrucción. Nos vamos a seguir con el paso a paso. Si sigo con el paso a paso, veo que debo de saltar al low level init que estaba en el 500F patatín, en el 500F4. Y además, el stack... Ahí va la leche, Pedrín.
No ha cambiado el stack pointer, ha cambiado el LR. ¿Qué hacemos? Cogemos y ¡pam! La mosca en la oreja. Y seguimos. La gran ventaja que tienen estas herramientas es que ayer comentábamos, ¿hay que saberse de memoria cómo hacen estas instrucciones? No, porque si te lo va a ir chivando él. Y lo único que tienes que hacer es comprobar si hace lo que tú querías que hiciese. Entonces, bueno, pues nos quedamos con la mosca. El BL no utiliza el stack pointer, utiliza como puntero el 708D. Esto, una pregunta, ¿en qué dirección estábamos antes de saltar aquí? ¿Os acordáis? ¿Dónde la dirección en la que estaba escrito el BL era la 750, 80 o algo así, ¿no? Vamos a comprobar lo que hemos dicho antes. Vamos a ver si es verdad. ¿A dónde apunta el LR? Bueno, espera, que creo que lo ha metido en el 780D. O sea, aquí lo ha metido, lo ha guardado, en este caso no en la pila, sino en el LR. Ahí tenemos el 780D. Y aquí tenemos todas las instrucciones que se van ejecutando de una en una. Lo que pasa es que aquí me está haciendo en C. Daros cuenta que tengo el cursor, aquí me está el Forta C20, no me está haciendo estas instrucciones de una en una. No me está haciendo de una en una. A ver, un segundillo. A ver si es aquí, No. Ahora, coño. Bueno, espera. Me está haciendo todas de una en una. Ahora mismo, la verdad es que no recuerdo. Ahora, es con este botón que tenemos aquí. Con este. Source. Ahora está en el mob R0, R3. Joder, pues tampoco. Tengo que darle aquí. Bueno, ya veremos a ver cómo ahora está haciendo de una en una, ¿veis, no? Pero porque estás en el... Ahora ya estoy en el main. Ya sé dónde estás. Ya, ahora sí. Pero el C es un grupo de instrucciones y tal. No, pero también te deja hacer de una en una. Ahora mismo no sé cuál es el punto que había que marcar, pero también te deja. Bueno, pues ahí tenemos. Y vamos comprobando. Y aquí vamos comprobando el estado de los registros correspondientes. Que yo quiero, lo que hemos dicho antes, quiero ejecutar hasta esta instrucción. Marco aquí el punto de ruptura. Tu padre, ahora lo tengo en marcha aquí. Punto de ruptura, lo tengo aquí. Acabo de poner aquí el punto de ruptura. Acabo de poner aquí el punto de ruptura. Tengo el contador de programa aquí. Si yo le doy a ejecutar, se ejecuta hasta esta instrucción. En esa instrucción se para. Y se debía haber parado, no sé por qué no se ha parado. Pues en esa instrucción se para y a partir de ese momento, ahora no es, no se ha parado aquí. Pues yo puedo analizar los resultados. ¿De acuerdo? Bueno, pues paramos aquí y lo que vamos a hacer hoy va a ser eso. Ya nos queda solamente 10 minutos. Lo que vais a hacer va a ser crear este proyecto, vais a copiar el código y vais a jugar un poco con él. Mañana ya hacemos la práctica buena. Cogemos el Word que teníamos aquí, lo que os he dicho, y lo completamos, lo rellenamos con los valores. Y cuando terminéis, mi consejo es que luego, si tenéis alguna curiosidad por alguna instrucción concreta que estuvieseis viendo ayer, yo por ejemplo en tu caso, Valenzuela, yo ya que teníais tantas historias con los ASR, REN, que te pongas aquí unas instrucciones a tu gusto para acabar de entender cómo funcionan. ¿De acuerdo? Venga, pues ahí. Sí.